En la sesión de hoy vamos a continuar con Immanuel Kant. He puesto por las dudas el nombre y los datos vitales en la pizarra y creo yo que algunas indicaciones son necesarias para comprender cómo vamos a distribuir esta enorme cantidad de conocimientos, teoremas, etcétera, que están asociados al nombre de Immanuel Kant. En la sesión anterior hemos empezado el tratamiento de Kant con la obra más conocida de este último, que es el breve ensayo ¿Qué es la Ilustración? De 1784. Vamos a proseguir, si están de acuerdo, con las obras de Kant que tienen que ver con filosofía de la historia, ética y política. Y posteriormente, tal vez hacia el final de esta sesión o comienzo de la próxima, nos vamos a dedicar a la teoría del conocimiento que fue en 1781, cuando se publicó la Crítica de la Razón Pura, lo que hizo a Kant famoso en el mundo occidental de la gente culta. Tampoco esa fama no se extendía mucho más allá. Esta cuestión, estimado público, de las teorías kantianas sobre el conocimiento son lamentablemente aquellas partes de la teoría kantiana que no han resistido del todo bien el paso de los tiempos. Cuando hablamos de teorías gnoseológicas, o sea, teorías sobre y acerca del conocimiento, estamos hablando de una temática que hoy en día, en los últimos 100 años, ha tenido un enorme desarrollo por medio de campos que Kant mismo no se hubiera imaginado. No es así que la teoría gnoseológica de Kant esté superada o esté simplemente rebatida por otros resultados, sino lo que ha pasado, estimado público, es que ha habido un desarrollo que quisiera calificar como impetuoso de las ciencias naturales, la medicina, la cibernética, la informática, las neurociencias, la neurobiología, etcétera. Es decir, un enorme desarrollo de aquellas disciplinas que hoy en día dan a las teorías del conocimiento, a la gnoseología, un carácter completamente distinto al que Kant esbozó en su crítica de la razón pura. Por lo tanto, el problema que tenemos es que la obra kantiana, la que lo hizo famoso, ha quedado un poco desfasada, ha quedado como un interesante peldaño para el progreso científico posterior. Pero la teoría misma, como conocemos, eso, estimado público, tiene ahora sobre todo un valor solo histórico. Y por lo tanto, no podemos nosotros tratar de reavivar algo que ha quedado no obsoleto, pero que ha quedado un poco al margen del desarrollo de las ciencias cognitivas actuales. Como ustedes pueden imaginarse muy fácilmente, las teorías actuales de cómo conocemos, cómo funciona nuestro aparato cognitivo, etcétera, etcétera, o sea, los grandes temas de la crítica de la razón pura, hoy en día se debaten más bien
en los campos de la neurociencia, la cibernética, la informática, la inteligencia artificial y también en el campo de la biología. Por lo tanto, estimado público, vamos a dejar esta temática un poquito más atrás y vamos a concentrarnos hoy, si no hay ninguna opinión en contra, en los aportes que todavía hoy tienen importancia referidos a Immanuel Kant. Y esos aportes tienen que ver claramente con temas como la filosofía de la historia, la política, la ética de Aristóteles, etc. No hay duda, por eso hemos comenzado con el famoso ensayo que es la Ilustración, que Kant es de alguna manera la culminación del racionalismo occidental como se formó a partir del siglo XVI. Kant es sin duda alguna el pensador más importante de esta corriente y también, estimado público, el más completo y el que ha pensado más profundamente sobre los alcances, pero también sobre las limitaciones del racionalismo. Por eso permítanme ustedes que ahora para iniciar la sesión de hoy, les lea brevísimamente un texto de un autor que nuevamente que nuevamente tiene una gran importancia en círculos filosóficos, que es el señor Manuel García Morente, un alumno de José Ortega y Gasset en España, cuya obra, que de aquí les voy a leer, Lecciones Preliminares de Filosofía, publicada originalmente en 1938, ha tenido en los últimos 20 años en España, México, etcétera, un renacimiento muy notable por el grado muy preciso de exposición de las filosofías que trata García Morente, especialmente de la filosofía kantiana. La obra de García Morente atribuye una importancia decisiva a las teorías de Immanuel Kant. Por ello es interesante, dura solamente unos pocos minutos, que les lea lo que ha dicho García Morente sobre Kant. Cito al pie de la letra. Así pues, Kant cierra un periodo de la historia de la filosofía. Cierra el periodo que comienza con Descartes y al cerrar este periodo nos da la formulación más completa y perfecta del idealismo trascendental. Pero por otra parte, Kant abre un nuevo periodo. Habiendo establecido Kant un nuevo sentido del ser, que no es el ser en sí, sino el ser para el conocimiento, el ser en el conocimiento, abre Kant un nuevo periodo para la filosofía, que es el periodo del desenvolvimiento del idealismo trascendental que llega hasta nuestros días. Todavía hoy hay pensadores como Edmund Husserl que llaman a su propio sistema idealismo trascendental. Kant se encontraba cuando vino al mundo filosófico por ventura y por genio de su inmensa capacidad filosófica en el cruce de tres grandes corrientes ideológicas que surcaban el siglo XVIII. Estas tres grandes corrientes filosóficas eran, por una parte, el racionalismo de Descartes y Leibniz, por otra parte, el empirismo de Hume y de los otros pensadores británicos, y en tercer lugar,
la ciencia físico-matemática que Isaac Newton acababa de establecer. En la confluencia de estas tres grandes corrientes situóse Kant, y de esas tres grandes corrientes sacó los elementos fundamentales para poder plantear de un modo eficaz y concreto el problema de la teoría del conocimiento y, seguidamente, los problemas de la metafísica. Kant, pues, en esta encrucijada, representa al hombre que tiene en la mano todos los hilos de la ideología de su época. Fin de la cita. Nosotros, estimado público, lo que vamos a ver en esta sesión es cómo Kant ha transformado esas tres grandes corrientes, el racionalismo cartesiano y de Leibniz, el empirismo británico, la investigación en ciencias naturales de Newton, también para el campo de lo que podríamos llamar las ciencias sociales, o sea, los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la paz perpetua, título de una de las obras de Kant, con la filosofía de la historia y temas afines. Aquí es necesario, estimado público, sobre todo mencionar lo siguiente. Immanuel Kant, además de esas tres grandes obras, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, compuso también otras obras interesantes que esas sí han resistido bastante bien el paso del tiempo. Por ejemplo, su obra, La idea a una historia general con intención cosmopolita, que la vamos a ver ahora, o la famosa obra sobre el fracaso de todos los intentos filosóficos en lo referente a la Teodicea, o el ya mencionado Hacia la paz perpetua, un esbozo filosófico. Estas obras, estimado público, son realmente muy interesantes porque aquí se nota a un pensador cuya capacidad de decirnos algo hoy en día realmente ha permanecido casi intacta. Digo casi porque no hay nada, estimado público, que esté incólume, o sea, sin heridas, sin traumas al paso del tiempo. Nos separan 250 años del pensamiento kantiano y naturalmente en estos años han ocurrido cosas y ha habido avances que de alguna manera han vuelto histórico al gran Immanuel Kant. Veamos ante todo, estimado público, su obra que se llama Idea sobre una historia universal. Esa obra ha sido publicada en 1784 junto con lo que ya hemos tratado, el famoso ensayo sobre la Ilustración. Esta obra, el título exacto es Ideas a una historia general con intención cosmopolita. Kant, hay que comprender esto, estimado público, escribía en el estilo del siglo XVIII. Y ese estilo para nosotros hoy es un estilo enrevesado. Y además es un estilo muy complicado. Kant mismo, estimado público, era consciente y él ha explicado en varias oportunidades que él no escribía para la masa de la gente, sino para los pocos filósofos, para los pocos especialistas en filosofía. Además, la terminología kantiana está
hoy prácticamente desusada. También un alemán culto de hoy, 2022, tiene grandes dificultades en comprender estos textos del siglo XVIII, no solo porque ha cambiado la terminología, sino, estimado público, también porque la sintaxis ha cambiado, el estilo general se ha modificado con el tiempo. Vamos a ver en sesiones posteriores al gran Hegel. Y en contraposición a Hegel, aquí tenemos a Kant, estimado público, que nunca tuvo mucho cariño por la historia. La historia, nos dice Kant en esta obra que estamos tratando, la idea, etcétera, nos dice que es una preocupación vacía. Es más, en la misma obra Kant nos dice que la historia es un juego de poses triviales. Nos dice es una combinación de maldad infantil con un juego de meras jactancias banales que los historiadores, los hombres de la política, los grandes representantes de la historia se han encargado de llenar los libros de historia. Entonces, aquí tenemos a alguien que de antemano, estimado público, al comienzo de esta obra sobre filosofía de la historia, nos presenta una opinión escéptica, claramente crítica frente a la evolución del ser humano. Imagínense ustedes la historiografía calificada como preocupación vacía o como combinación de poses triviales con maldad infantil, etcétera, es claramente una persona que cree en el individualismo. Este es el punto absolutamente central de la filosofía kantiana, un individualismo quien supone que las actividades colectivas, la política y la historia, son las actividades colectivas por excelencia, que estas actividades tienen una dignidad ontológica inferior a lo que puede hacer el individuo. Hoy en día, y más todavía en el área andina, nosotros, estimado público, hemos crecido en una atmósfera muy favorable al colectivismo en todas sus formas. Y por ello es relativamente escaso el papel que juegan aquí en el área andina las grandes teorías colectivas, las grandes teorías individualistas. Tenemos en Kant al representante máximo del individualismo racionalista, aquella persona que no cree en los grandes colectivos y sí cree en las capacidades individuales de conocimiento, de síntesis y de poder mejorar la vida individual de uno mismo. Por lo tanto, las opiniones de Kant son marcadamente contrapuestas a todo colectivismo y a toda filosofía de la historia, como la hegeliana, que otorga importancia a los movimientos y sucesos colectivos. Vamos a ver eso al estudiar la filosofía de la historia de Hegel. Kant nos dice: es imposible establecer criterios racionales, objetivos, permanentes para escudriñar qué es el progreso histórico y cuáles serían los periodos siempre ascendentes que algunos filósofos otorgan a la historia. Esto está claramente dirigido contra el optimismo histórico de la Ilustración francesa, contra Condorcet,
contra Voltaire, Turgot y los grandes representantes de la filosofía francesa de la historia. O sea, estimado público, no es que Kant esté en contra del progreso, esto quiero dejar bien en claro, porque él tenía, como buen racionalista, tenía evidentemente una pequeña admiración por aquellos que hacen avanzar la historia. Pero él nos dice para una actividad que va más allá de eso, para establecer criterios racionales, objetivos y permanentes para definir lo que es el progreso histórico y para definir cuáles son esos periodos históricos siempre ascendentes. Para eso nos faltan simplemente los datos y nos falta simplemente la creencia en la bondad de esa historia. Él reconoce que el individuo es mortal, pero que la especie humana es inmortal y que la especie podría acumular recursos y criterios de progreso histórico. Porque evidentemente Kant admite que el ser humano puede aprender acumulativamente. Además, aquí también Kant muestra ser un estricto pensador que conoce la historia. Él repite la famosa frase de Giovanni Pico de la Mirandola, que la hemos tratado aquí, acerca del hecho, estimado público, de que el ser humano nace desprovisto de instintos. Es el único animal que no está protegido, asegurado a priori en su vida por una serie de instintos que le van indicando que es lo que tiene que hacer, como todos los animales. Pero esa, según Pico de la Mirandola, según el racionalismo desde el Renacimiento que hemos tratado, esa es precisamente la ventaja del ser humano. La ventaja que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos porque no estamos preprogramados, prefigurados por una maraña, por una cantidad de instintos que nos aligeran la vida, pero que también nos fijan, es decir, nos obligan, nos constriñen a un cierto tipo de desarrollo y a nada más, como es la historia del reino animal. Entonces, esa idea de Pico de la Mirandola, el ser humano es el único que se hace a sí mismo, que no está preprogramado para nada, es el principio, obviamente, de la libertad. El ser humano puede construir, de acuerdo a su razón, de acuerdo a sus conocimientos y a sus anhelos, puede construir un orden social, económico, filosófico que sea congruente con esos anhelos. Pero, y aquí viene el escepticismo kantiano. Immanuel Kant nos dice, ¿y cuáles serían esos criterios tan seguros, tan indudables? Esos criterios que no pueden ser afectados por la crítica, que nos permitan decir cuáles son los periodos históricos en ese desarrollo lineal ascendente, siempre progresivo. Porque Kant nos dice, si echamos una mirada a la historia, es pues un conjunto de crímenes, de desgracias, etcétera, y es muy difícil realmente conseguir unanimidad entre los pensadores acerca de los criterios que van a fijar ese carácter lineal ascendente permanente. Y lo mismo, ¿cuál es esa meta histórica? La obra de Kant, la idea para la historia en intención cosmopolita, nos dice no existen esos criterios. Ahora, eso no quiere decir
que no vayan a aparecer en el futuro, que pensadores en el futuro con más conocimientos descubran esa posibilidad. Pero él es escéptico. Él no niega que haya progreso, estimado público. Eso es lo interesante. Es una posición intermedia entre el optimismo de la Ilustración francesa y el pesimismo, por ejemplo, de pensadores como Vico y otros que Kant ha conocido. Entonces, lo que tenemos en esta obra, que realmente es muy, muy interesante, la idea para la historia en intención cosmopolita, Kant nos dice entonces lo que tenemos simplemente es que tener una actitud escéptica en el sentido original del término en la antigua Grecia. El escéptico era un personaje probatorio que no rechazaba tampoco dogmáticamente toda nueva idea, sino que sometía toda idea a una especie de crítica general. Y eso es lo que Kant nos propone. Tenemos que tener una idea crítica sobre estos asuntos históricos porque aquí sí hay una pluralidad muy grande de opiniones que nos impide el optimismo sencillo de la Ilustración francesa y de pensadores como Condorcet. Voy a escribir el nombre por las dudas lo hayan olvidado ustedes. Un segundito. Un segundito. Aquí está. Es importante, estimado público, considerar un minuto la obra de Condorcet. Un minuto. Porque evidentemente este hombre tuvo una gran influencia justamente en la época en que Kant está escribiendo esta obra. Condorcet es el más famoso de aquellos historiadores, él venía de las matemáticas, el más famoso de los historiadores franceses de la época de la Ilustración, que construyó lo que él llama un esbozo de la historia universal, un esbozo siempre ascendente, que en líneas generales ha sido tomado por Hegel, también por Marx y naturalmente por Auguste Comte, por el fundador del positivismo. O sea, debemos a Condorcet, a este tipo que hoy lleva una vida un poco oscura en la filosofía y que recién hoy está recibiendo una especie de renacimiento, le debemos a Condorcet la mejor exposición, además con muchos datos, de esa historia universal, lineal, ascendente, o sea, optimista, hacia un progreso siempre mayor. Pero aquí Kant se da cuenta, estimado público, se da cuenta de que esa idea tiene algunas fallas estructurales. Y esas fallas estructurales es la que hacen a Kant un espíritu escéptico, pesimista, se podría decir, con respecto a la posibilidad de un progreso permanente. En primer lugar, los hechos empíricos. El siglo de las luces, del siglo XVIII, que es el siglo donde vivió Kant, este siglo ha visto las peores guerras de la historia universal. Este siglo vio también cómo uno de los grandes acontecimientos positivos de la historia, tratado por Kant, cómo este acontecimiento puede derivar en algo negativo, que es la Revolución Francesa.
Entonces, evidentemente el ser humano, esto está claro, es evidente, no vive de la misma forma que en las cavernas. Es decir, ha habido un progreso humano en las técnicas, en las, en el arte, en la literatura, en la forma de trabajar la tierra, en todos los aspectos que podamos buscar. El ser humano no vive como al comienzo de nuestra historia humana, o sea, no hay duda de que ha habido un enorme progreso. Pero Kant se hace dos preguntas. ¿Es ese progreso realmente obligatorio para todas las sociedades? ¿Es ese progreso realmente algo que nos va a llegar a una meta de pacificación de la sociedad universal, una meta realmente racional, o es simplemente un eterno buscar de nuevas soluciones, una eterna búsqueda que no tiene una solución clara? Entonces, Kant no da soluciones, estimado público, pero él nos muestra las posibilidades que tiene la interpretación de la historia universal. Esta obra sobre la historia universal tiene que ser siempre considerada junto con otra obra importante que Kant ha publicado en 1795. En 1795, Kant publica una obra que se llama Hacia la paz perpetua, un proyecto filosófico. Ese es el título, es un pequeño opúsculo muy importante y de una enorme relevancia. Exactamente hoy, estimado público, ha vuelto a una enorme cantidad de literatura secundaria sobre esta obra. ¿Por qué? Porque en 1795, prácticamente hacia el final de su vida, Kant hace una especie de examen general del campo de la historia, el campo de la política y ramas anexas, y llega a algunas conclusiones y hace algunas propuestas que hoy en día han sido muy discutidas. Hacia la paz perpetua, este opúsculo pequeño de Kant trata el gran desafío que es el establecimiento de un derecho internacional público y de una organización jurídica para la resolución pacífica de conflictos. Hasta el día de hoy, estimado público, se considera que la Liga de Naciones, creada en 1919, después de la terminación de la Primera Guerra Mundial y los acuerdos de Versalles, y las Naciones Unidas, creadas en San Francisco en 1945, han sido ideas que de alguna manera están basadas en la obra de Kant Hacia la paz perpetua. Sobre todo los filósofos, claro, nosotros, gente muy optimista que muchas veces sobrevaloramos nuestra actividad, creemos que son nuestras obras las que influyen sobre el campo de la dura política cotidiana, lo cual pasa, como ustedes saben, rarísima vez, pero podría ser, estimado público, que las ideas de Kant sobre la paz perpetua hayan tenido una cierta influencia en la construcción de las Naciones Unidas y anteriormente sobre la Liga o Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque Kant lo que propone en forma realista es una institución en la cual los miembros, los estados soberanos, no renuncien a su soberanidad. A su soberanía. Este es el punto central. O sea, Kant propone una especie de consejo general de todos los países, un consejo general de las naciones soberanas de ese momento,
1795, pero él, en forma estrictamente realista, no pide que los países renuncien a sus derechos soberanos, sino que esa institución sea solamente una organización jurídica para la resolución pacífica de conflictos, basada en el establecimiento de un derecho internacional público aceptado por todas las naciones. Esa es la propuesta de la paz perpetua que pide Kant. Y esa idea, estimado público, es una idea que Kant la trata, y ese es el mérito de él, la trata desde las dificultades. O sea, no es un folleto en el cual él dice, ahora tenemos que construir una especie de Naciones Unidas porque Europa se sigue desangrando, es cuando empiezan las guerras napoleónicas, etcétera. No, sino que él en forma realista nos dice lo siguiente. El ser humano es agresivo, individualista por naturaleza, es un ser humano codicioso, o sea, la codicia es una de las cualidades inherentes al ser humano. El ser humano no es el ser humano bueno, bondadoso, en el que creían personajes como Rousseau, de ninguna manera. El ser humano es terrible, en una palabra, o mejor dicho, somos terribles, somos codiciosos, hambrientos, nos gustan los bienes ajenos, tratamos siempre de expandirnos a costa de nuestros vecinos, tratamos de conquistar y siempre tenemos, siempre, justificaciones, ideologías, teorías para legitimar nuestra ansia de conquista y de codicia. Pero al mismo tiempo, y aquí se ve el realismo de Kant, Kant nos dice, el ser humano es también a veces sociable, es también proclive a la cooperación con el prójimo y el ser humano puede comprender la, la necesidad de órganos que no van contra él como una especie de sociedad de naciones, que no van contra él ni sus intereses, que más bien pueden ayudarle a perseverar en sus intereses si es que no toca demasiado los intereses de terceros. Entonces, Kant ve que el ser humano es ambivalente. Yo repito esta palabra, estimado público, muy a menudo porque me parece un gran avance. La ambivalencia me parece que es algo muy positivo, darnos cuenta que no somos solo buenos o solo malos, solo irracionales o solo racionalistas, sino que tenemos generalmente ambas cualidades simultáneamente. Y si tenemos ambas cualidades simultáneamente, entonces podemos aprovechar esos momentos y aspectos en los cuales nosotros también tratamos de dar al prójimo algunas posibilidades de cooperación con nuestros proyectos. Es decir, tenemos que aprovechar también los momentos en que el ser humano está listo para la cooperación con el prójimo, cuando es sociable, cuando ve que sus propios intereses están también salvados, respetados, si respetamos los derechos de terceros. Entonces, este entramado muy complejo es un entramado, Kant mismo dice, muy difícil de describir, lo bueno y lo malo, la cooperación y la maldad, la ambición, la codicia, pero también el deseo de cooperar con el prójimo, siempre están juntos. Entonces, en este entramado hay una pequeña esperanza para una paz perpetua.
Esta paz perpetua no está garantizada. O sea, no hay ningún elemento histórico que nos diga la historia universal avanza decididamente y seguramente hacia una paz perpetua. Él no cree en eso, pero cree que la paz puede ser conseguida si nosotros hacemos esfuerzos en favor de ella. Entonces aquí tenemos la idea muy realista de alguien que no es del todo pesimista, pero que nos dice esos esfuerzos tienen que ser hechos sistemáticamente y la mejor manera es construir un derecho internacional público más o menos aceptado por todos, más o menos, un derecho internacional que nos permita vivir en convivencia con el prójimo, pese a que tenemos diferencias permanentes con ese prójimo. Kant hacia la paz perpetua nos propone dos posibilidades de acercarnos lentamente a la paz perpetua. Para ello es necesario, dice Kant, y esto en forma muy realista, en el interior de cada estado lo mejor es trabajar por una constitución democrática. Él usa una palabra que hoy más o menos significa lo mismo. Él dice trabajar por una constitución republicana. Él tiene en meta un estado de derecho más o menos aceptable, como era obviamente la Gran Bretaña en esa época. Él nos dice, hay que, todo está, perdón, lo formularé de otra manera. Él dice, todo Estado con una constitución democrático-republicana es un peligro menor para los otros estados circundantes. Es decir, un estado regido también democráticamente es algo menos peligroso para los vecinos que un estado autoritario. Él tiene naturalmente como muestra Francia. Es decir, Francia, estimado público, no es la potencia de segunda o de tercera importancia que es ahora, sino que Francia en ese momento, cuando está pensando Kant en estos temas, en la década entre 1784 y 1795, Francia es la principal potencia europea militarmente. Y este país, estimado público, ha sido durante siglos un país expansivo. Si ustedes por curiosidad, lo cual yo siempre aconsejo, consultan un atlas histórico que les muestra cómo Francia se ha expandido, ustedes van a ver claramente que Francia tenía en la Edad Media la mitad, más o menos, de la superficie que tiene el Estado francés de hoy. Ha sido un Estado que se ha expandido exitosamente, de eso no hay duda alguna. Y Francia, como era un Estado unitario desde un comienzo, y como es el Estado más antiguo que ha nacido de las ruinas del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente terminó en 476, y ya el año 500, poco después, en la Navidad del año 500, se constituye el Reino de Francia, más o menos, estimado público, donde hoy es el norte de Francia. O sea, ya con la capital París. O sea, es un estado muy antiguo, es mucho más antiguo que España, como Estado Nacional o como Gran Bretaña, es 500 años más antiguo que la constitución de Suecia, Polonia o Rusia, etc. Francia siempre tuvo intenciones expansivas. Y Francia siempre ha sido justamente un ejemplo de ambivalencia. El país que ha producido el mayor número de pensadores en el siglo XVIII, pero también el país que ha producido a fines del siglo XVIII las tentaciones imperialistas más graves.
que están unidas justamente a la historia de la Primera República y al Imperio Napoleónico. Entonces, realmente era un país que tenía que ser estudiado por su extremo grado de ambivalencia. Los pensadores franceses como Condorcet y otros, han realmente producido una enorme cantidad de masa filosófica sobre la paz perpetua, sobre el desarrollo siempre progresista del género humano, sobre cómo atacar a fuerzas reaccionarias como la Iglesia, como lo ha hecho brillantemente, estimado público, Voltaire, de eso no hay duda. Pero también es ese estado expansivo que en la época napoleónica, en cierto momento, llegó a dominar casi todo el continente europeo. Tropas francesas estaban en Portugal, en el extremo occidental, y en Moscú, en el extremo oriental. O sea, un peligro, pero un peligro del cual también provenía una gran producción de literatura pacifista y racionalista. Entonces, esas ambivalencias es las que estudia Kant en estas dos obras, sobre todo en la última, Hacia la paz perpetua. ¿Por qué se llama Hacia la paz perpetua? Porque es simplemente un proyecto. No es de ninguna manera, estimado público, la idea ya concebida de cómo se va a conseguir la paz perpetua. No, son los prolegómenos, o sea, en términos filosóficos podríamos decir, es como se empieza a construir la paz en el mundo entero. Son los primeros pasos que siempre son los más difíciles. Hay un elemento que estudia Kant, es muy similar a la posición de Hegel y de otros pensadores, por ejemplo, de los pensadores, de los grandes literatos alemanes Schiller y Goethe, es similar la posición de Hegel ante la Revolución Francesa. Como ese es un tema clásico del racionalismo, estimado público, me permito mencionar brevemente la posición de Kant, la vamos a ver, como les dije, cuando estudiemos Hegel, ante la Revolución Francesa, porque es evidentemente el estudio de un caso clásico de ambivalencia. Consideren ustedes lo siguiente. En los primeros meses, en 1789, la Revolución Francesa entusiasmó a toda la gente inteligente de Europa. Eso se puede decir, claro, con muchas reservas y con muchas excepciones, pero se puede decir que realmente esa idea ha sido, la idea de la revolución ha sido importante. ¿Por qué? Porque la revolución quería construir un orden estrictamente racional. Y eso siempre gusta a los filósofos, nos gusta a nosotros, estimado público. Kant y Hegel, Schiller y Goethe estaban encantados por las primeras medidas de la Revolución Francesa, las primeras medidas. Por ejemplo, el establecimiento de un Estado de Derecho, el establecimiento de un sistema judicial racional. En épocas antiguas, estimado público, no existían las tres instancias que tiene, por ejemplo, el sistema judicial boliviano, ¿no? Los tribunales de abajo, las cortes superiores de distrito y la Corte Suprema arriba. Eso no existía antes. Esa es una invención francesa que parte de un principio racional. Todo juez puede equivocarse. Todo juicio puede estar basado en falsedades y, por lo tanto, una revisión de cualquier juicio es importante. Otro elemento importante, extremadamente popular,
fue la introducción del sistema métrico decimal, un sistema de pesos y medidas racional, estrictamente racional. Y por ser decimal, muy fácil de funcionar. Entonces, estimado público, aquí nos encontramos ante un sistema realmente donde la razón se encarna en el Parlamento. Y eso gusta absolutamente a todos los filósofos racionalistas. La nueva división de Francia en departamentos es una división estrictamente racionalista. Eso también. Entonces, no hay duda que la revolución gustó a muchos, pero simultáneamente, estimado público, la Revolución Francesa significó el terror a partir de 1791 y eso no gustó a estos pensadores. Estimado público, pido a ustedes una mini pausa. Me voy a traer algo para tomar porque tengo la garganta seca. Pido a ustedes un minuto de pausa.